Hola, bienvenido a un nuevo capítulo del podcast de Abogado de Inmobiliario. En el día de hoy te voy a hablar de algunas cuestiones relativas al arrendamiento. Algunas cláusulas que se encuentran en contrato, que algunas son legales y otras no. Quédate, que esto te puede interesar. En el mundo del alquiler hay mucha casuística y cada contrato y cada relación entre arrendador y arrendatario es un mundo y se pueden dar numerosas situaciones. Muchas están reguladas por la ley, otras la han ido moldeando los tribunales de justicia y a veces suceden cosas nuevas que no se encuentran reguladas, por lo que hay que acudir a lo que dice la ley en situaciones similares. Pues bien, el día de hoy te voy a hablar de algunas cláusulas que se ponen en contratos y de otras si se pueden poner para regular esta relación y que puedan ser o no válidas. Bien, la primera de ellas es la cláusula de no prórroga del contrato. En un contrato de arrendamiento se puede poner a la firma del mismo que éste no se prorrogará en ningún caso llegado a la fecha del vencimiento. Hemos de partir que del distinto tipo de contratos, los que son contratos de arrendamiento de vivienda habitual y los contratos para uso distinto de vivienda habitual. ¿Por qué? Porque el contrato de vivienda habitual, el arrendatario, como sabéis, tiene derecho a quedarse hasta un plazo de 5 años si el arrendador es persona física o 7 si es persona jurídica. Pues bien, ¿se puede establecer esta cláusula en este tipo de contratos o no? En caso de ser un contrato de alquiler de temporada, de alquiler de negocio, incluso de alquiler de finca rústica, ¿se podrían establecer estas cláusulas? En el segundo de los casos no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque el contrato en algunos está tasado la duración y en otros está prevista por ley, por lo cual no había ningún problema en que se pudiera establecer. Hay una sentencia reciente en que sí lo establecía para un contrato de arrendamiento de finca rústica, en la que se estableció en la firma del mismo que no se prorrogaría en ningún caso llegado a la fecha del vencimiento, que es la duración que se prevé legalmente que tiene derecho a estar, en este caso, el arrendatario. En el contrato de vivienda habitual nada dice la ley. Perdón. Dice que se deberá de notificar con 4 meses de antelación por parte del arrendador en caso de que desee que no sea renovado, llegando al plazo de los 5 años que he comentado anteriormente o 7. Si no se comunica, entramos lo que son en las prórrogas de hasta un plazo de 3 años. Pero si se podría establecer esta cláusula a la firma del contrato, es decir, que el arrendatario en ningún caso podrá pasar de esos 5 o 7 años y no será necesaria la notificación. Entiendo que no hay ningún problema en establecer esta cláusula, aunque aconsejo siempre tener las máximas pruebas posibles en caso de tener que acudir a un juzgado para una resolución del contrato. Por eso, aunque hayamos establecido esta cláusula, siempre es bueno notificar otra vez con un plazo de antelación suficiente. Aunque la ley dice 4 meses, yo lo haría al menos con 6 meses para no tener problemas con la recepción de la notificación y poder reiterarla en su caso, por lo cual cualquier tribunal de justicia te la daría por válida. La segunda de las cláusulas de la que te voy a comentar que se puede establecer en contrato de arrendamiento es la cláusula por la cual se renuncia a que el arrendador haga todas las obras necesarias en el bien que se arrienda. Esta cláusula sí es habitual muchas veces en contratos de local, en la que, digamos, el arrendador lo arrienda como está y se desentiende de cualquier mejora o cambio que tuviera que hacer para destinar a la finalidad del local, como puede ser para un negocio, para un profesional, etcétera. Y muchas veces se suele incluir que las mejoras realizadas en el local quedan a favor del arrendador finalizada esta, sin compensación ninguna. Pero esta cláusula es válida si se establece en un contrato de arrendamiento de vivienda habitual. Entiendo que no. ¿Por qué? Porque la ley de arrendamiento urbano establece que cuando se alquila una
vivienda para un inmueble para vivienda habitual, este debe de reunir las condiciones de habitabilidad y si no las cumple, habría que realizar las obras necesarias para que así sea. Y si por alguna circunstancia sucede algo que hace que no se cumplan estas condiciones, el arrendador está obligado a realizar las obras necesarias para que el bien sirva para su fin. No puede en ningún caso descargar esta responsabilidad hacia el arrendatario, porque estaríamos en una cláusula que sería contraria a la ley. Al ser contraria a la ley es nula, se tiene por no puesta y en caso de reclamación por el arrendatario, el arrendador siempre debería de hacerse cargo de la misma. Cláusula de pacto de extinción del contrato por venta. ¿Qué se refiere a este? No hace mucho, en un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, me hace una consulta un cliente, en este caso el arrendatario, diciendo que su arrendador va a vender el piso y que tiene que dejar este. Le digo que me envíe el contrato para estudiarlo y efectivamente habían puesto una cláusula en la que se establecía que en caso de llegar a la venta del inmueble, el arrendador debería dejar el piso dando por extinguido el contrato de arrendamiento de vivienda habitual. Pues bien, esta cláusula es nula de pleno derecho. ¿Por qué? Porque va en contra de lo establecido en la Ley de Arrendamiento Urbano, en base a que en la duración del contrato de arrendamiento de vivienda habitual, el arrendatario siempre va a tener derecho a permanecer en la vivienda el plazo de 5 o 7 años, si es persona física o persona jurídica. Por lo cual, si se establece esta cláusula de en caso de que se venda el inmueble, deberá dejar de abandonar la vivienda, esta cláusula es nula. Lo he visto varias veces, se le dice al arrendatario, es que tengo el inmueble en venta y en caso de que lo venda, pues debe de abandonar el bien. Si quiere alquilarlo, lo haces con estas condiciones. El arrendatario acepta esa condición, pero hay que tener en cuenta que si era el arrendador, esta cláusula es nula y el arrendatario va a poder permanecer el plazo que hemos comentado anteriormente. Lo que sucede en todo caso cuando hay cambio de arrendador, si éste vende el inmueble, es que el nuevo propietario se subroga en todas las obligaciones y derechos que tenía el anterior propietario y la duración del contrato será la establecida en el contrato primigenio. La siguiente cuestión que te voy a comentar no se refiere exactamente a una cláusula del contrato, sino qué sucede cuando hay un cambio de arrendador de persona jurídica a persona física. Es decir, una empresa, una sociedad que tiene un bien en propiedad, lo vende a una persona física. En este caso, hemos firmado un contrato con una persona jurídica, por lo cual el arrendatario tiene derecho a permanecer, según la ley, hasta 7 años. Si durante la tramitación del contrato se vende el inmueble a una persona física, este se subroga en todos los derechos y obligaciones que establece la ley. Pero el arrendatario sufre la merma de tener a un arrendador persona física, de que se le reduzca su contrato por lo que establece la ley de 7 a 5 años, en la posibilidad, como sabes, de continuar facultativa que tiene el arrendatario. Pues no. En este caso, las condiciones de duración del contrato que se le aplican son las que se firmó en el inicio del contrato. Es decir, si fue persona jurídica, tendrá derecho a permanecer el arrendatario hasta 7 años, aunque después pase a persona física. Y a la inversa, si firma un contrato con una persona física y el piso se le vende después a una sociedad, no tendrá derecho a permanecer más de los 5 años que tiene establecido en la ley, en el contrato de arrendamiento de vivienda habitual. La última de las sino situaciones que se da en los contratos de arrendamiento es quién paga las reparaciones de los inmuebles y de las instalaciones que haya en el local, en la vivienda. Sobre todo se da esta situación, y es de lo que voy a hablar, en los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Según la ley, se debe de alquilar
con la condición de que reúna todas las condiciones de habitabilidad para el uso al que está destinado. Entre ellas, pues cuando se arrienda con electrodomésticos, es que estos funcionen correctamente, que no haya ningún problema, etcétera. Pero, como estamos hablando de arrendamientos de largo plazo, incluso aunque sean de corto plazo, también se pueden dar el arrendamiento de temporada, ¿quién es el encargado de hacerse cargo de las reparaciones? Pues bien, aquí la casuística es inmensa. Es uno de los puntos de más conflicto entre propietarios e inquilinos, y la ley no establece, evidentemente, no puede entrar a regular en detalle cada una de las situaciones. Lo que sí se establece son criterios generales. Por regla general, las averías las va a abonar el propietario del inmueble, salvo que sean por un mal uso o daño intencionado por parte del arrendatario. Aunque aquí también hay que hacer una excepción. Es decir, cuando es una avería mínima, puede ser una lámpara, una bombilla, o en el caso que se demuestre que haya sido culpa de los inquilinos, serán estos los responsables. También los inquilinos correrán con los gastos que él o sus visitas o personas que pueda haber en el inmueble causen a la vivienda alquilada, como puede ser la rotura de un cristal. Por tanto, podemos encontrarnos con las siguientes situaciones. Es decir, si el electrodoméstico se ha estropeado por el paso del tiempo en uso normal, el propietario debe pagar la reparación. Si por contra se ha averiado por culpa de un mal uso o un daño intencionado por parte del inquilino o cualquiera de las personas que llevan el inmueble, este es el que debe ocuparse de la reparación. Si la avería se considera mínima o la reparación que hay que hacer es mínima, será normalmente por parte del inquilino. ¿Qué sucede aquí? Que es muy difícil acreditar cuándo se va a dar el mal uso del electrodoméstico que pueda dar lugar a la avería del mismo. Será el técnico correspondiente el que nos deberá de acreditar que el fallo electrodoméstico o el daño se ha producido por el mal uso, y esto en situaciones pues muy difícil. También hay que tener en cuenta que los electrodomésticos cada X tiempo fallan, sobre todo en la parte electrónica, y algunos de ellos, como pueden ser las lavadoras, pues fallan también mucho en la parte mecánica por el uso y a la presión a la que están sometidas. Por eso es una situación difícil de regular en un contrato, pero por regla general casi siempre va a ser el propietario el que se va a hacer cargo de las mismas. Espero que el episodio haya sido de tu utilidad, que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía, y nos vemos en el siguiente episodio. Que tengas un buen día.